Soy Juana Condori Quispe. Nací en una familia aymara en medio de puyos y aguayos. La caída de rayos fulminantes en casa, donde casi perdemos la vida toda la familia, marcó profundamente mi infancia. Este fue el inicio de una vida itinerante, casi inevitable entre la ciudad y otras provincias, espacios en los que la subalternización de los aymaras estaban naturalizadas. Probé los sinsabores de la discriminación, el racismo enmascarado de la sociedad hegemónica que me rodeaba, y me fui recluyendo. Sentí la exclusión y la mofa de mi propia gente aymara, pues aparte de ser mujer indígena, migrante también era y soy evangélica de raíces cuáqueras. Siendo muy joven, leí 2 textos que guardaba mi padre con mucho celo. 2 de los pocos libros en casa, si es que no los únicos. Las que había yo encontrado me aproximaron a las luchas históricas de mi pueblo y me brindaron la oportunidad de esclarecer en paz mi particular modo de vida como mujer aymara y cristiana evangélica. Fue entonces cuando tomé real conciencia de mi realidad. Pude percatarme de las injusticias que estaban desfilando por todas las comunidades aymaras, más allá de nuestras creencias, adhesiones o lealtades propias. Sin distinción, todas las comunidades aymaras sufrían los agravios y las injusticias de un sistema de valores establecidos por la sociedad dominante que imposibilitaba ese lugar sagrado en el cual sentirse en plenitud. Para los aymaras, la angustia, la explotación y la subordinación eran comunes sin importar en qué creyésemos o dónde estuviésemos. Es entonces que miré con otros ojos y mi corazón se volcó a mi pueblo. Allí, en medio de la incertidumbre y sus penumbras, encontré la salvación. La hallé en los escritos de mi nuevo mundo cristiano de fe y la riqueza oral, ancestral y espiritual de mi familia aymara. Me negué a dejarlas y ellas me abrazaron, enseñándome a vivir con esperanza, porque ese Gachaguro, el gran día que espera mi pueblo aymara, se acerca, y la restauración del equilibrio y la armonía para todos, que es el principio vital de mi pueblo, se hacía urgente. En esta historia soy Juana, una cristiana evangélica aymara de raíces cuáqueras. Soy una mujer que encuentro mi particular unidad con la creación en las caminatas por las montañas y todos los ciclos de los cultivos que recrean mi mundo ancestral y la hacen siempre vigente. A la par, los contenidos de mi fe beben de la fuente tradicional de las misiones evangelizadoras que han venido de Occidente. No me considero una fusión mecánica, todo lo contrario. Siento un escenario lleno de luz en mi interior que me señala que soy algo poco entendible para ambos mundos que insisten en lo innegociable de sus propuestas. Lo ancestral aymara es la savia que me posibilita como cristiana evangélica recrearme como miembro dentro de mi territorio y su sacralidad en el cuidado mutuo. En la práctica, mi vida de mujer cristiana evangélica aymara armoniza con la visión de mi pueblo, donde la fe es el motor de la vida. Mito, un sueño, un canto narran nuestra
utopías y esos deseos inmensos de regreso a una edad de oro, un Hach'auru que alcanzaremos un día por medio del creer y permanecer firmes. Y a pesar de que mi vertiente tradicional eclesiástico, cuáquero denominacional, pretende en ocasiones ser la razón civilizadora en la concepción de nuestra relación con lo divino, la liturgia, la comunión, sigo cogiendo en mi interior las enseñanzas de la luz interior, desde luego, que fortalece mi camasa, mi fuerza, que va de la mano de mi pueblo, porque la fe y el creer es un hilo que nos unifica. Mis afirmaciones, me valdrían ser señalada como pecadora o hereje ante la lupa del cristianismo urbano que suele secuestrar para sí las bendiciones de Dios. Pero con todo, prosigo mi camino en esta singular, genuina sabiduría territorial aymara, lejos del estigma pagano que se le atribuye. Si alguno se anima a juzgar el poco interés en el tema doctrinario y teológico por parte de los aymaras por propuesta y doctrinas de la fe cristiana occidentales o estudiarlas a fondo, les puedo asegurar que éstas se encuentran en el marco de la reciprocidad mutua, pues a los mentores de las teologías eurocentrista, de la teología eurocentrista, en su tiempo tampoco les llamó y les llama la atención para nada la suerte que corrían y corren miles de comunidades indígenas, poblaciones enteras que sufren injusticias, donde la profundidad de sus espiritualidades son completamente negados. Una indiferencia histórica mutua, desde luego, un desencuentro total y secante entre las concepciones de vida. La relación profunda aymara con Dios está en comunidad, no es cosa tan solo del individuo. Jesucristo está grabado en nuestro territorio, nuestra comunidad. El Jesucristo de mi comunidad está en el territorio, no en el cielo. La verdad no se nos revela únicamente a través de un libro sagrado, sino a través de la sabiduría de nuestros ancianos, ancianas, nuestras montañas, el territorio. Aquí, la sola escritura frente a la sola oralidad en mi comunidad se queda sin argumentos. Dentro de este escenario, tanto el abrigo de mi cultura, mi lengua madre y las enseñanzas de la luz interior cuáquera conforman mi lugar seguro, mi refugio al margen de las expectativas de la sociedad urbana boliviana y las aspiraciones de mi propia comunidad aymara. Puedo decir que habito un espacio creativo hecho de la sumatoria de valores de estos mundos que he caminado y que tengo que necesariamente transitar. Pero quedo contenta porque este espacio me permite ser una mujer aymara que lucha por ser transparente a los ojos de Dios, amando lo que hay en ella, la verdad de mi realidad histórica, lejos de la negación de la identidad indígena a la que nos han condenado y orillado los distintos procesos de colonización.